noches, amados hermanos. ¿Cuántos estamos contentos, gozosos, gomosos? Bueno, como dijo nuestro hermano, soy más peruano que la chicha morada. La verdad que para mí es gozo poder predicar, compartir aquí en mi casa. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Muy bien, ¿cuántos estamos listos? Gracias, Padre. Vamos a orar. Vamos a preparar nuestros corazones, aunque ya hemos venido preparados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ¿nos ponemos de pie un segundo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por lo que somos en Cristo. Gracias por lo que tenemos en Cristo. Gracias por lo que podemos hacer en Cristo. Gracias por el Espíritu Santo, por la unción del Santo que está en cada uno de nosotros. Él es el Maestro, Él nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a dar incremento, luz, entendimiento, sabiduría, para ser mejores siervos para ti. En el nombre de Jesús, vamos a estar atentos a lo que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya, cada uno con la suya. ¿Dónde está la tuya? La mía está aquí. ¿Dónde está la tuya? Ah, ya. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Yo he visto todavía que mucha gente donde voy, no solamente me refiero en Chile, en Perú, en muchas partes, se está predicando la gracia de Dios en todo el mundo. Es un mover del Espíritu Santo, no es un mover de un hombre. Pero veo que todavía mucha gente todavía está luchando con estas enseñanzas, le cuesta todavía aprender, le cuesta entender. Y una de las razones por qué le cuesta o nos está costando quizás a algunos más que otros, es porque la gracia de Dios es un regalo. Amén. Y nosotros hemos estado acostumbrados siempre a hacer algo para merecerlo. Este sistema del mundo nos ha habituado a que nosotros, para poder obtener algo, hay que hacer algo, hay que merecerlo, hay que pagarlo. Amén. Pagamos por nuestra casa, tenemos que pagar nuestro arriendo, nuestro alquiler, por nuestro auto, la benzina, la comida, la ropa, amén, el transporte, pagamos por todo. Incluso tenemos que ganarnos el respeto de la gente. Amén. Y eso desde el inicio del hombre, él ha tenido que hacer algo para poder recibir algo. Siempre ha sido un trueque. Y cuando nos acercamos a Dios y alguien nos dice que es gratis, nos cuesta poder aceptar eso. Amén. Incluso aunque venga de la mano de Dios, nos cuesta poder aceptar. Por eso que nos es difícil entender la gracia de Dios. Amén. Y todavía muchos están luchando con las enseñanzas de la gracia de Dios. Leemos la Biblia y vemos que en la Biblia habla mucho en cuanto a hacer cosas, en cuanto a caminar en santo, en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra conducta. La Biblia habla en cuanto a servir a Dios, en cuanto a cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, al ver eso en la palabra de Dios, ellos piensan que hay que hacer todas esas cosas que enseña la Biblia para que así Dios nos ame más, para que así podamos conservar nuestra salvación, para que así podamos recibir alguna bendición de Dios como sanidad o cualquier otra bendición. Por supuesto que la Biblia habla acerca de caminar santo, por supuesto que Pablo habla a las iglesias y corrige cuando la gente está caminando en la carne, pero jamás Pablo lo coloca como una condición para ser salvo. No lo dice. Tampoco Pablo, cuando corrige el pecado y habla acerca de santidad, tampoco habla como una condición para que de esa manera podamos recibir alguna sanidad o conservar nuestra salvación. Jamás Pablo enseña eso. Cuando Pablo habla, por supuesto, de caminar santo, de servir a Dios, lo habla como un fruto, como un resultado de la gracia de Dios, de haber entendido la gracia de Dios.
No lo hablo como una condición, sino como un resultado de nuestra salvación, de nuestra justificación. Amén. Veamos esto. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a leerlo en la Reina Valera primero. Filipenses, el capítulo 1, vamos a leerlo desde el verso 9 en adelante. Amén. Cuando veo personas que comienzan a discutir en cuanto a la gracia de Dios, siempre sale este tema. ¿Qué tema? Lo que estoy hablando, ¿no? Siempre sale el tema, sí, pero la palabra de Dios habla que tenemos que caminar en santidad. Pero ¿y quién está diciendo que cuando enseñamos la gracia de Dios, estamos enseñando que no hay que caminar en santidad? ¿Quién está diciendo que cuando enseñamos la gracia de Dios, estamos diciendo que no es importante caminar en santidad? Amén. Cuando yo hablo sobre la gracia de Dios con mucha gente, siempre me saca el temita. Sí, pero la palabra de Dios enseña que la conducta es importante. ¿Y quién te está diciendo que no es importante? Porque hablo de la gracia de Dios, no estamos diciendo que no sea importante el caminar santo. No, todo lo contrario. Para poder tener ese fruto, necesitamos que la iglesia entienda el amor de Dios, entienda la naturaleza que Dios nos ha dado. Nadie va a poder caminar en santidad si en primer lugar no entiende que Dios ya lo ha hecho santo. Para caminar en santidad hay que caminar desde la posición, desde la verdad que Él ya nos hizo santos. Amén. Yo no puedo decirle a un perro que se porte como gato. En las iglesias, ¿no?, tradicionales, ¿no?, muchas veces a la gente se le trata como pecadores. Le dice, ustedes son pecadores, por lo tanto, caminen en santidad. En muchas iglesias, ¿no? Yo he recorrido tantas iglesias, he viajado en tantos países, y iglesias tradicionales, voy y predico y enseño para poder ayudar a los pastores, a la iglesia, a darle esta luz de la palabra de Dios. Iglesias muy tradicionales, muy legalistas. He entrado a esas iglesias, pero con la actitud de no, obviamente, criticarlos, sino poder ayudarlos. Y veo que ellos, ¿no?, enseñan de esa manera. Ustedes son pecadores. Le está hablando a la hermandad. Ustedes deben caminar en santidad. Pero si ellos son pecadores, si pensamos que son pecadores, entonces ¿cómo van a caminar en santidad? ¿Qué hace un pecador? Peca. Es como que a un perro le digo, tú eres perro, camina como gato. No, pues, es una contradicción. Así que para que alguien camine en santidad, que es un fruto, no una condición, él debe saber primeramente su naturaleza, la naturaleza santa que ha recibido de parte de Jesús. Cuando hablamos de la gracia de Dios, justamente se habla acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Enfatizamos lo que Dios ha hecho. Religión, ¿qué es religión? ¿Cuál es la diferencia entre religión y cristianismo? La religión es lo que el hombre hace, sí, en su muy buena intención, para agradar a Dios, pero a la manera de Él, como Él piensa. Eso es religión. El cristianismo consiste en recibir lo que Dios nos ha dado. El cristianismo consiste en saber qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y recibirlo. Pero ¿cómo voy a recibir algo que no sé, que ya se me ha sido dado? Necesito saber qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la gracia de Dios. Cuando se enseña la gracia de Dios, justamente se habla de eso. De lo que Dios ha hecho en nosotros. De lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué hemos sido hechos? ¿Qué somos ahora? ¿Qué tenemos y qué podemos hacer ahora en Cristo Jesús? Amén. Digan gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, desde el verso 9. A mí me encantó mucho lo que estuvo enseñando en una de las prédicas David Horton,
habló acerca del libro de Corintios, y nosotros vemos que en Corintios, aunque era una iglesia carnal, Pablo lo llama bebés en Cristo o cristianos carnales. A pesar que eran carnales, Pablo jamás, para remediar esa carnalidad en ellos, jamás le impuso la ley. Jamás Pedro va y le dice, le enseña acerca de ustedes deben seguir la ley de Moisés para que así caminen en santidad, porque eran muy carnales. A pesar que ellos eran carnales, Pablo jamás les sacó la ley. Si no les dijo, sí, es verdad, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué Pablo le dijo eso? Porque Pablo sabía que ellos son libres en la gracia de Dios. Amén. Pero como ellos son bebés y carnales, amén, un maduro, un cristiano maduro, aunque sabe que ya es libre, él decide caminar en santidad, porque ha entendido su naturaleza y por lo tanto camina en su verdad, en la naturaleza, que camina en lo que él es. ¿Qué cosa él es? Él ha entendido que él es santo y justo, por eso que camina en justicia. Amén. Filipenses capítulo 1, el verso 9 dice, le pido a Dios, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, uso bastante esta traducción porque lo veo que como es mucho más claro para las personas, muchos no leen su Biblia y es debido a que no lo entienden, y la Reina Valera de 60 lamentablemente usa un lenguaje que para la mayoría no lo entiende. Entonces podemos usar otras traducciones para que así podamos tener más ganas de leer la Biblia porque lo entendemos. Amén. Entonces esta traducción lo coloca de esta manera. Le dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento, y entendimiento. Verso 10, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Entonces ya comienza a hablar Pablo de conducta. Amén. Dice que él quiere que llevemos una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Está hablando de mantenernos puros, caminar santo, está hablando de la conducta de nuestro caminar. Está hablando del resultado, del fruto. Verso 11, que estén siempre llenos, continúa hablando, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. En la Reina Valera del 60 lo coloca de esta manera el verso 11, llenos de frutos, también usa la palabra frutos, y está hablando, desde el verso 10, está hablando de conducta, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando Cristo vuelva. Entonces dice para que nos mantengamos sin tacha, rectos, santos, justos, nuestro caminar. Y luego dice llenos de fruto de justicia, o sea, de rectitud, que son o viene por medio de Cristo. ¿Cómo vienen los frutos? Por medio de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente lo coloca más claro, usa más palabras, dice así, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. En la Reina Valera dice fruto de justicia. Obviamente, cuando somos salvos es porque hemos sido justificados, hemos sido aceptados, aprobados, porque hemos creído en Cristo Jesús. Esa es la condición, creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la Reina Valera dice frutos, que dice llenos de fruto de justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice llenos de fruto de salvación. Las dos cosas van, obviamente están estrechamente ligados, la salvación con nuestra justificación. Luego dice la Reina Valera que son por medio de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, es decir, estos frutos, el carácter, está hablando ya de madurez,
el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Quién es el que va a producir esos frutos? ¿Quién? Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos que el fruto se dé en nuestras vidas, necesitamos estar ligados estrechamente a Jesucristo. Pero para poder estar ligado estrechamente a Jesucristo, necesito conocerlo a Él. ¿Qué hace que yo esté unido a Él? Cuanto más tengo una relación con Él a través del entendimiento espiritual, de la revelación espiritual, amén, entonces más fruto voy a obtener. Juan 15 lo dice, amén. Vamos a ir a Juan 15, pero espérense un minuto. Entonces, mucha gente discute, ¿no? Y siempre sacan el tema. Cuando estamos hablando de la gracia, sí, pero ustedes no enseñan santidad. Sí, pero ustedes no le dan importancia a la santidad. Aquellos que predican la gracia, tengan cuidado porque a ellos no les importa la santidad. Y usted sabe, sin santidad nadie verá a Dios. Y sacan el famoso versículo, sin santidad nadie verá a Dios. Por supuesto, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso que Dios nos hizo santos. 1 Corintios 1, el verso 30 y 31, dice que Jesús es nuestra sabiduría, es nuestra justicia. Él nos hizo santos, nos hizo justos. Amén. Pero las personas dicen, sí, sin santidad nadie verá a Dios. Y toman ese versículo que nosotros humanamente tenemos que ser santos. Pregunto, ¿conocen a alguien que camine en santidad 100%? ¿Tú podrías calificar a alguna persona y decir, él sí es santo? Cuando nosotros calificamos a alguna persona que es santo, siempre estamos comparando con otra que es menos santo. ¿Me están entendiendo? ¿O no? ¿Cómo tú puedes saber si alguien es santo? Siempre estamos comparando. Bueno, de repente tú te comparas contigo mismo. Él es pecador porque yo no tomo y él sí toma. Porque él va a fiesta y yo no voy a fiesta. Porque él baila y yo no bailo, entonces yo soy santo. Porque te estás comparando con alguien que hace cosas que tú no haces. Pero ¿qué pasa si tú te comparas con otra persona que sí ora? Bueno, yo oro, sí, pero él ora el doble. Yo predico, o esa persona predica, sí, pero él predica más días que tú. Entonces, ¿quién es santo? ¿Se dan cuenta que es algo subjetivo, es algo relativo? Bueno, entonces, ¿con quién me voy a comparar? Bueno, tendría que compararme entonces con algo absoluto, porque no puedo compararme con las personas, porque siempre voy a hallar a alguien que es más santo que yo o a alguien que es menos santo que yo. Entonces, ¿con quién tengo que compararme? A alguien que es absoluto. Comparémonos entonces con Dios. ¿Alguien conocen ustedes que camine en la santidad de Dios? Solamente Jesucristo. Entonces, cuando sacan ese versículo, pero la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y quién entonces camina en santidad? Entonces nadie se iría al cielo. Por supuesto, nadie. Por eso mismo que Dios, a través de Cristo Jesús, nos hizo santos y justos. Amén. Digan gloria a Dios. Aleluya. Así que aquí dice muy claramente, dice nuevamente, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué trae gloria y alabanza a Dios? Porque es Jesucristo produciendo en nosotros ese fruto. Por eso que trae gloria a Dios. Porque si eres tú el que produce el fruto, entonces la gloria sería para ti. ¿Me están entendiendo? Amén. Juan 15. Juan 15. ¿Por qué entonces enseñamos la gracia de Dios? ¿Será porque no le damos importancia al caminar santo? ¿Será porque no le damos importancia a servir a Dios? No, todo lo contrario. Si queremos que la gente camine en santidad, si queremos que la gente sirva, si queremos que la gente tenga obras, necesitamos que la gente tenga frutos. Todas estas cosas son frutos,
Amén. Y el fruto, amén, es producido por Jesucristo. Nosotros nos cedemos, pero para cedernos necesitamos entender nuestra naturaleza. Amén. Y es cuando enseñamos la gracia, estamos enseñando entonces el amor de Dios, estamos enseñando lo que Cristo ha hecho en nosotros. La gracia lo que hace es enfocarnos en Jesucristo, en su obra terminada. Amén. Digan gloria a Dios. Juan 15, verso 1, la Nueva Traducción Viviente, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Verso 3, ustedes ya han sido podados y purificados. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, verso 4, y yo permaneceré en usted. Pues una rama no puede producir, o un pámpano, una rama, no puede producir fruto si le cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos en Jesús. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Entonces vemos cuál es el énfasis. Jesús repite y repite y repite. Podemos seguir leyendo el verso 8 y repite. El énfasis es que debemos permanecer en Él. ¿Por qué es entonces se enseña la gracia de Dios? Porque enfatizamos en permanecer en Él. ¿Para qué? Para que podamos llevar frutos. ¿Qué frutos? El caminar santo, el servir a Dios. Amén. Todo lo que nosotros tenemos que hacer ya como cristianos salvos es solamente la respuesta de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Vuelvo a repetir, todo lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos: diezmar, ofrendar, servir a Dios, caminar en amor, amén, alcanzar gente, la gran comisión, todo lo que la palabra de Dios enseña, lo que tenemos que hacer es respuesta, es solamente la respuesta de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿cómo va a ser una respuesta si no entendemos qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Y cuando enseñamos la gracia, entonces estamos comenzando a entender lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Queremos que la gente responda, pero responda de su espíritu, no en la carne. ¿Me dejo entender? A ver, póngase a pensar, ¿el apóstol Pablo acaso no servía a Dios cuando era fariseo y estaba bajo la ley? ¿Acaso el apóstol Pablo en Filipenses 3 no dijo que era, acaso él dijo que era un fariseo mediocre? No, él dijo que era un fariseo de los mejores, irreprensible en cuanto a la ley, fariseo de fariseo. Dice que era celoso en cuanto a la ley. Entonces, ¿por qué se cambió al cristianismo? ¿Se cambió al cristianismo porque era mediocre en cuanto a las obras, en cuanto al servicio? ¿Le faltaba más obras, por eso que se cambió al cristianismo? No, todo lo contrario. En Filipenses capítulo 3 dice que él tenía una currícula muy buena, de tal manera que él tenía en qué apoyar, en qué poner su confianza. Él dice, si alguien tiene en qué confiar en su carne, yo más. Y comienza a citar todas las cosas, todos sus logros y obras como fariseo, que él podría colocar su confianza. Así que no se pasó al cristianismo, no aceptó a Jesús porque le faltaba obras, sino para poder conocer realmente a Dios. Realmente conocemos a Dios cuando conocemos a Jesucristo. Jesucristo dijo, recuerden Juan 14, Felipe le preguntó o le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes y me piden que les muestre al Padre. De cierto os digo que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Digan gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a Filipenses.
Entonces queremos que la gente, o por supuesto, queremos que la gente camine en santidad, sirva a Dios, pero para eso necesitamos que la gente lo haga de su espíritu como fruto. Amén. El carácter justo, como lo coloca en la Nueva Traducción Viviente, el carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Antes de ir a Filipenses, vamos un ratito a Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y veamos algo interesante. Romanos capítulo 6, el verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, está hablando cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Cuándo hemos sido libertados del pecado? ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí fuimos libres. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, solamente lo que hacemos es recibir lo que Él ya nos libertó. Amén. Luego dice entonces: mas ahora, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa dice? Siervos de Dios. Dice que Dios, dice la palabra de Dios que Él nos libertó, y también dice que nos hizo, ¿qué cosa? Siervos. A ver, ¿vamos a ser siervos o ya somos siervos? Entonces, si queremos que la gente sirva a Dios, es igual que la santidad, ¿no? Para que alguien camine en santidad, en primer lugar, él debe entender que él ya es santo. Entonces él va a caminar desde esa posición. Tú eres santo, entonces vas a caminar como santo. Si tú no entiendes eso, tú vas a tratar de hacer, en tu buena intención, tratar de hacer algo que ya eres. Y te vas a pasar toda la vida de alcanzar algo que ya Jesús ya lo alcanzó por ti. Y tú en tu carne, con tu buena intención, pero en tu carne vas a estar tratando de ser santo cuando ya eres santo. Lo único que tienes que hacer es creer lo que Dios ya ha hecho en ti, entonces caminar en esa verdad. Bueno, es lo mismo lo que está diciendo aquí, pero ahora en cuanto al servicio. Dice que Él nos liberó del pecado y nos ha hecho ¿qué? Siervos. Cuanto más entienda que mi naturaleza, la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros cuando hemos nacido de Dios, también no solamente es una naturaleza santa y justa, sino también es una naturaleza de servicio, entonces voy a servir a Dios. Aquel que no está sirviendo a Dios es porque no ha entendido, no ha sido iluminado acerca de lo que Dios ya ha hecho en él. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en él? Lo ha hecho siervo. Amén. ¿Y cuando aprendemos que Dios ya nos ha hecho siervo? Cuando hablamos de la gracia, porque la gracia, siempre cuando se habla de la gracia, si alguien está hablando, quizás ni siquiera menciona la palabra gracia, pero cada vez que alguien está hablando lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús, está hablando de la gracia. No necesitamos usar la palabra gracia, porque gracia significa favor inmerecido. Significa lo que Dios ha hecho a nosotros como un regalo, sin merecerlo. Amén. Así que, es más, conozco un ministro que dijo, para que la gente pueda escucharle, sacó la palabra gracia para que la gente no se traume con esa palabra y usa la palabra el evangelio. Pablo, el calificativo que le puso al lado de evangelio en varias partes de la Biblia es el evangelio de la gracia, porque el evangelio está basado en la gracia de Dios. Amén. Esa es su base. Y después de ahí todo lo que viene son frutos de la gracia de Dios. Es mi tema, el de hoy día. Amén. Ahora sí, vamos a Filipenses. Filipenses le dije.
Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Si realmente nosotros queremos fruto en la gente y queremos fruto, Dios por supuesto quiere que nosotros tengamos frutos, lo hemos leído, llenos de fruto hasta que Cristo vuelva. Amén. Necesitamos que el fruto sea verdadero y sea de calidad. Para que sea verdadero, el fruto nace de nuestro espíritu. Amén. Lo hemos leído. Dice que el carácter justo de Jesucristo, dice, lleno del fruto de su justicia, lleno del fruto de la salvación, el carácter justo de Jesucristo que produce en nosotros. Lo mismo que habla en Juan 15, amén, que debemos permanecer en Él para que así podamos tener fruto, el fruto que Jesucristo produce en nosotros, amén. Hay muchos que están tratando de fabricar el fruto, pero en la carne. Es como aquí en Perú, ¿no? Un Sony, pero Bamba, falsificado. Amén. Una imitación. ¿Sabe que el manual de... ¿Cuántos han escuchado del manual el manual de Carreño? Yo lo compré para poder predicar con el manual. Si tú agarras el manual de Carreño, lo enseñan en las universidades, ¿no? Ahí te habla de reglas, ya, de reglas de cómo tener una conducta intachable, cómo portarte a la hora de comer, como en el cine, qué pasa si hay una mujer a tu lado, si hay dos, dónde deben ir las mujeres, te enseña cómo usar los cubiertos, te enseña cómo tener una conducta intachable. Así que todos los diputados, senadores, los abogados, todos los que estudian alguna profesión, mayormente le enseñan esto. A mí, yo estudié ingeniería y a mí me pusieron en una materia, tenía que aprenderme el manual de Carreño. O sea, tenía que tener una conducta falsificada. Algo que yo lo aprendía y tenía que hacerlo, imitar. Pero no nacía de mi corazón, no nacía de mi espíritu. Era algo aprendido, modales, amén, donde yo muestro amabilidad, cortesía, pero no nacía de mi corazón, porque en mi corazón podría haber hipocresía, amén, pero yo podría fingir. Pablo dijo a Timoteo que el amor no sea fingido. ¿Por qué? Porque se puede fingir. Y el manual de Carreño justamente se trata de tener un amor fingido. Así que todos los senadores, diputados, por supuesto, obligatoriamente tienen ese manual y lo aprenden para mostrar que son caballeros y amables y tienen el fruto del Espíritu. Pero lo que tienen es el fruto de... ¿Qué fruto? No tienen ni un fruto, es algo aprendido en su mente, en su cabeza. No es un fruto del Espíritu, porque no han recibido a Jesucristo. Entonces estamos hablando de tener un fruto de verdad. Amén. Lamentablemente, en muchas iglesias legalistas, ellos no se dan cuenta en su buena intención, a la gente, a la hermandad, le están enseñando a que ellos tengan fruto en la carne, producidos por imitación. Amén. Y lo logran bajo amenaza. Si usted no camina en amor, entonces Dios le va a castigar, Dios no le va a sanar. Si usted no sirve a Dios, entonces Dios no le va a dar un buen trabajo. Entonces ellos se ven obligados a portarse bien para que así puedan recibir algo de Dios. Así que lo hacen en la carne. ¿Por qué? Porque quieren obtener algo de Dios. Ese es un amor fingido. Miren lo que dicen aquí en Efesios capítulo 5, el verso, vamos a leerlo, 8. Dice así en la Reina Valera del 60, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo cuando no éramos cristianos, mas ahora soy luz en el Señor. Amén. Ahora que hemos nacido de nuevo, somos luz en Cristo. Andad como hijos de luz.
Andá, cuando dice andá, está hablando ya el fruto, el resultado. Pero se dan cuenta, ¿qué es lo que va primero? Primero Pablo nos dice, ustedes eran tinieblas, eran pecadores antes, pero ahora ustedes son luz porque han recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque ahora están en Cristo. Por lo tanto, andá como hijos de luz. Lo que yo le estaba diciendo. Pablo dice que andemos como hijos de luz porque nosotros somos luz. Así que cada vez que Pablo nos pide que caminemos es porque ya somos. Pero ¿cómo vamos a caminar en algo si no sabemos que ya somos? ¿Me están entendiendo? Así que aquí le dice, primeramente, ustedes ya son luz en el Señor, en Cristo. No son luz en la carne, sino en el Señor. Por lo tanto, pueden caminar en luz. ¿Quién puede caminar en luz? Aquel que ya es luz. ¿Lo vieron? Entonces, si yo quiero que algún hermano, conozco a algún hermano, una hermana que camina mal, es cristiana, ¿qué tengo que hacer? Lo que Pablo hizo, primeramente tengo que enseñarle y decirle, oye, tú eres luz, ¿qué haces caminando en tinieblas? Oye, hijo, hija, tú no eres mentirosa, lo que tú dijiste es una mentira, pero eso no te hace mentiroso o mentirosa. ¿Qué haces mintiendo? No es tu naturaleza, así que deja de mentir. Pero si yo le digo a mi hijo, a mi hija, cuando diga una mentira, tú eres un mentiroso, una mentirosa, no le estoy ayudando, porque todo lo contrario, le estoy diciendo que esa es su naturaleza. No le estoy ayudando a que se corrija, porque le estoy diciendo que esa es su naturaleza al decirle que es un mentiroso, una mentirosa. Pero si yo le digo su naturaleza, si yo lo miro como Dios lo ve, que no es mentirosa, que es santa. Por lo tanto le digo, me extraña que tú mientas, porque tú no eres mentirosa. Tú eres luz, por lo tanto, camina en luz. Cada vez que Pablo corrige el pecado en la iglesia, en Efesios, en Colosenses, la mayoría de los cristianos leen solamente la parte donde Pablo dice, no mientas, no te enojes, no robes, pero no leen los versículos anteriores, donde Pablo primeramente le dice lo que ellos son en Cristo. Pablo le dice de dónde han salido, le hace recordar y luego usa la palabra, por lo tanto, deja de mentir, deja de robar. Pero leemos esos versículos solamente finales donde Pablo le dice, no hagas esto, pero hay que leer, es una carta, hay que leer todo. Saca los numeritos porque a veces incomoda y nos hace perder el sentido. Saca los numeritos, lee como una carta, no una parte. No lea solamente donde dice no hagas, no mientas, no. Lee desde antes donde Pablo le dice, despójate del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre que ha sido creado según la semejanza de Dios en santidad y justicia. Por lo tanto, deja de mentir. Eso versículo está en Efesios. Pablo primeramente le dice, despójate y vístete de lo que ya eres. Cambia tu forma de pensar. Y luego le dice, por lo tanto, deja esto, deja aquello. En Colosenses es lo mismo. Pablo le dice, si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes han resucitado con Cristo, por lo tanto, buscar las cosas de arriba y no de la tierra. Y luego le dice, no, donde están escondidos los tesoros de Jesucristo. Y luego dice, por lo tanto, deja aquello, deja esto, deja esta carnalidad. Pero Pablo primeramente lo que hace antes de corregir la carnalidad en la iglesia, lo que hace Pablo es llevarlo a la cruz, hacerle recordar quiénes son ellos en Cristo, qué naturaleza tiene, y luego le dice, por lo tanto,
Dejen aquello, dejen la otra cosa mala de sus vidas. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, nosotros, yo sé, ustedes van a tener que ministrar a las personas. Nosotros somos personas que nos vamos a relacionar y vamos a ver personas, hermanos, familiares, amigos, que tenemos cosas todavía que tenemos, amén, que sacar de nuestras vidas, amén. Entonces, ¿cómo debemos corregir a la gente? ¿Cómo? Como Pablo lo hizo, haciéndole recordar lo que somos en Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Amén. Si Pablo lo hace de esta manera, si Dios lo hace de esa manera, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Dice aquí, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, me gusta esa palabra, por lo tanto, porque al decir por lo tanto está diciendo en consecuencia, fruto. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Vivan como gente de luz. Verso 9, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Verso 9, pues esa luz que está dentro de ustedes, la Nueva Traducción Viviente lo coloca así, produce fruto, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Mira lo que dice. Otra vez enfatiza. El verso 9 dice, pues esa luz que está dentro de nosotros solamente va a producir cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces queremos esas cosas buenas, rectas y verdaderas. Está hablando del caminar, de nuestra conducta. Amén. Y dice cosas buenas, rectas y verdaderas. Pero ¿dónde hallo eso? Dice que lo que está dentro de nosotros, esa luz que está dentro de nosotros, va a producir. ¿Quién está dentro de nosotros? Jesucristo. Tenemos que enseñar a la gente que aprenda a caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Caminar en lo que ellos son. Pero ¿cómo van a caminar en lo que ellos son si ellos no saben lo que son? Cuando caminamos en nuestra mente no renovada, entonces ahí viene la carnalidad. Cuando una persona camina en la carne, cuando camina por lo que piensa, razona, y si esos pensamientos no han sido renovados, entonces es gobernado por sus pensamientos antiguos que no han sido renovados por la palabra de Dios, entonces el fruto van a ser obras de la carne. Pero cuando ministramos a la persona y le decimos, tú debes vivir desde tu corazón, de tu espíritu. Cristo está ahí. Debes saber cuál es tu nueva naturaleza que está dentro de ti. Tú eres espíritu y de ahí debes vivir. Tu espíritu, tu nueva naturaleza es santa, justa, recta. Dios te ha hecho un siervo ya. Romanos 6:22. ¿Qué haces que no sirves a Dios? Cuando es tu naturaleza. Aquel que no sirve a Dios es porque no ha entendido, no ha sido alumbrado, porque no ha meditado, no se ha enterado, no tiene entendimiento espiritual acerca de lo que Dios ha hecho en él. Quizás solamente sabe que sus pecados han sido perdonados, pero hemos leído en Romanos 6:22 que dice que ahora que Cristo nos ha libertado del pecado y nos ha hecho siervos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, amados hermanos, el verdadero evangelio real, tengo que acabar ya, el verdadero evangelio real es que todo lo que yo pueda hacer es la respuesta a lo que Dios ya hizo por mí. Amén. No es una condición para salvarme, sino es un fruto. Ahora, ¿por qué tenemos que ser fiel a Cristo? Muchos hablan acerca de la fidelidad. ¿Tenemos que ser fiel para salvarnos? ¿Para conservar mi salvación? No, somos fieles a Cristo porque yo sé que Él ya me salvó. ¿Por qué me congrego? Me congrego
para que así Dios me pueda bendecir. No, me congrego no para que Dios me pueda bendecir, sino porque Dios ya me bendijo. Efesios 1:3 dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo. Está en tiempo pasado. No me congrego para que Dios me bendiga, sino porque Él ya me bendijo. No soy fiel a Cristo para que así conserve mi salvación, sino todo lo contrario, porque soy salvo, entonces soy fiel a Cristo. Amén. En 2 Timoteo 2:13, mira lo que dice. 2 Timoteo 2:13. Tenemos que ir acabando. 2 Timoteo 2:13 dice así, en la Reina Valera 60: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando dice no puede negarse a sí mismo, ¿a qué se refiere? Negarse a sí mismo. Nueva Traducción Viviente lo coloca así: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es Él, su naturaleza. Así que no es un trueque. Amén. Yo no voy a ser fiel para que así Él sea fiel a mí. No amamos a Dios para que Él me ame. No amamos a Dios para que Él me ame. Amamos a Dios porque Él me amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿Se dan cuenta que todo lo que nosotros hacemos para Dios es respuesta de lo que Dios ha hecho en nosotros? Primera de Juan 4:19. Amamos a Dios porque Él me amó primero. Eso significa que cuanto más ame a Dios es porque más estoy entendiendo que Él me amó. Y si amo poco a Dios es porque estoy entendiendo poco que Él me amó. Y cuando hablo de amar a Dios, eso implica amar a la gente. Alguien que ama a Dios obviamente lo manifiesta amando a la gente. Así que si hay alguien que camina poco en amor es porque ha entendido poco el amor que Dios le ama a él. ¿Y por qué ha entendido poco? Porque no ha entendido la gracia. Amo a Dios, incluso en otra traducción, en vez de decir amo a Dios, dice amo a la gente, porque Él me amó primero. Entonces, mi amor hacia Dios o mi amor hacia la gente, como dicen otras traducciones, solamente es respuesta de lo que estoy entendiendo de lo que Dios me ha amado a mí. ¿Dónde hallo el amor? En la gracia. Cada vez que enseñamos gracia estamos hablando de lo que Él ha hecho en nosotros por su amor. Por eso que dice, si en algún momento yo soy infiel a Dios, Dios continúa siendo fiel. ¿Por qué Él continúa siendo fiel? Porque es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Él no nos amó porque había algo bueno en nosotros. Él nos amó porque Él decidió amarnos. Por eso que nuestra confianza debe estar segura. ¿Sabe cuándo nuestra confianza está segura? Cuando entendemos que Él nos ama porque Él decidió amarnos y punto. No porque Él vio algo bueno en nosotros, no porque Él vio que nos portábamos bien. Todo lo contrario, Efesios 2:1 dice que cuando nosotros éramos pecadores, Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida, hermano? Cuando yo me estaba portando bien, cuando tú te estabas portando bien, cuando tú estabas haciendo cosas buenas. No, cuando éramos pecadores. ¿En qué momento Él nos ama dándonos vida? Cuando éramos pecadores. Eso significa que nuestra justificación y nuestra salvación no está basado en lo que hacemos o no hacemos, sino está basado en su amor incondicional. Por eso que en 2 Timoteo 3, en 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, si en algún momento yo fallo, eso no significa que Dios deja de amarme, eso no significa que Dios deja de ser fiel, eso no significa que Dios va a dejar de sanarme, de ayudarme, de prosperarme. Él me sigue amando, a pesar que yo falle. Eso, entender eso, hermanos míos, nos da seguridad
sobre todo cuando fallamos. Sabemos que igual cuando fallamos, Él siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos. Él no está con una actitud, ¿ves? Te lo dije, ahora, pues, ahora, quéjate, pues, a ver, quéjate, pues, a ver, grita, pues, a ver, si yo te lo dije, pero cabezón, ¿cuántas veces te lo dije? Ahora, pues, ahora, aguanta. Eso no es la actitud. La actitud de Dios es restaurarnos, levantarnos, para que podamos continuar. Amén. Aleluya. Así que yo le sigo a Cristo. ¿Para qué? ¿Para que yo sea libre o porque soy libre? Porque soy libre. Amén. Cuenta una historia de Abraham Lincoln, en la época de Abraham Lincoln, presidente o expresidente de Estados Unidos, que él pagó por una esclava negra. Era una mujer negra que estaba en esclavitud. En ese tiempo ustedes saben que había esclavitud, y él se enteró por una mujer que era negra y esclava, y él pagó con un precio alto. Estoy contando una historia verídica. Así que esta mujer se enteró que era libre y se acercó a Abraham Lincoln. Quiero terminar con esta historia. Se acercó a Abraham Lincoln y le preguntó: ¿soy libre? Sí, mujer, eres libre. ¿En serio soy libre? Sí, eres libre. ¿Puedo ir a cualquier parte? Puedes ir a cualquier parte porque eres libre. ¿Puedo hacer lo que quiero? Sí, puedes hacer lo que quieras y puedes ir donde tú quieras y puedes hacer lo que te da la gana porque ahora eres libre. Sí, puedo hacer lo que quiero y puedo ir donde quiero. Sí, porque ya eres libre, yo he pagado por tu libertad. Entonces la mujer se puso a meditar y dijo: ¿usted pagó por mí? Sí, yo pagué por ti, me costó mucho dinero pagar por ti. Ya, entonces la mujer dijo, Abraham Lincoln le preguntó: ¿qué vas a hacer? Y se puso a pensar: ya sé lo que voy a hacer, ahora que soy libre y puedo hacer lo que quiera y puedo ir donde quiera. Decido seguirte a ti. En su libertad, ella decidió seguirla a él. ¿Por qué me vas a seguir si eres libre? Porque tú me amas. Porque tú pagaste un precio por alto por mí. Eso significa que tú me amas. Decido seguirte a ti. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó por un precio muy alto, su sangre, y nos dio libertad. Y en nuestra libertad nosotros decidimos seguirle a Él, no para conservar nuestra salvación, no para ser sanados, no para ser bendecidos, sino porque ya somos bendecidos, porque ya somos sanados, porque ya somos prosperados. Decidimos seguirle a Él y servirle a Él porque Él compró por nuestra libertad y de esa manera mostró que Él nos ama. Y no existe una persona que nos ame tanto como Él. Si tú hubieras sido la única persona aquí en el mundo que vivía, Él igual hubiera venido y hubiera muerto por ti. Y tú, en la libertad que Él compró con su sangre, nosotros decidimos seguirle a Él. Así que en nuestra libertad nosotros decidimos servirle a Él por amor, decidimos congregarnos por amor, decidimos diezmar por amor, decidimos ofrendar por amor, decidimos caminar en santidad por amor. No para que Él haga algo. ¿Qué va a hacer si ya lo hizo todo en la cruz? Vamos a ponernos de pie. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos hemos sido edificados? 2, 3 personas. ¿Cuántos han sido edificados, amados hermanos? Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Muy bien. No quiero retirarme de este lugar. ¿Hay alguna persona nueva que nos está visitando?
Ustedes se conocen entre ustedes. Miren a su lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. ¿Hay alguna persona nueva? Puedes tú quizás invitarlo, venir con él, porque si es nueva necesitamos ayudarle quizás para que pueda acercarse aquí. Lo único que queremos hacer es ayudarlo para que esa persona pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Mire, acá hay un joven. Mira, todos nosotros, no te sientas avergonzado, todos nosotros hemos hecho en algún momento lo que tú estás haciendo. Amén. Nos hemos acercado a Dios para poder recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo lo he hecho, mi hermano lo ha hecho, todos lo hemos hecho. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más necesita recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Todos somos cristianos, todos nos conocemos. Amén. Estamos listos entonces. Amén. Gracias, Padre. Ahora voy a hacer un segundo llamado. Si alguien necesita oración, necesita recibir lo que Jesús hizo por él, recibir sanidad o cualquier otra cosa que necesite, pase aquí adelante también. Amén. Quizás tú ya eres cristiano, pero necesitas que oremos por ti para sanidad o para cualquier otra cosa que necesites. Podemos orar por ti. Amén. Así que puedes pasar también aquí adelante. ¿Cómo te llamas? Michael. ¿Qué edad tienes? 18. Mira, 18. ¿Sabes que a mí me hubiera gustado conocer a Jesús a los 18 años? Y quizás incluso mucho más antes. Amén. Porque entonces hubiera tenido mucho menos problemas, hubiera sufrido mucho menos, hubiera tenido más gozo y más alegría. Amén. Así que tú eres bendecido. Amén. Mira, vamos a hacer una oración todos nosotros para ayudarlo. Amén. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Michael. Mira, Michael. Vamos a ayudarle, todos nosotros vamos a hacer la oración, pero principalmente tú tienes que hacerlo. Amén. Ahí de tu corazón creyendo. Amén. Jesús te ama un montón. Tú ni siquiera te imaginas. Y si te imaginas algo, tienes que multiplicarlo por 1 trillón de veces. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Y ora conmigo. Repite conmigo, pero ahí de tu corazón, creyendo. Amén. Todos nosotros. Padre Celestial, te doy las gracias por enviar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Yo te acepto ahora como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, que tú moriste por mis pecados y has resucitado para que yo tenga vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo recibo todo este regalo para siempre. Y yo sé que tú nunca me lo vas a quitar, porque es un regalo. Y aunque no lo merezco, tú me lo das, y me lo das para siempre. Gracias, Señor. Amén. Así de fácil, ¿ve? Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos míos. Muchas gracias por su atención y no se olviden acercarse a Michael, amén, para que él pueda comenzar ya a conocer el amor de Dios a través de nosotros. Amén.